Después de volver a casarnos, empecé a alquilar a mi esposo. Cada vez que su preciado primer amor lo llamaba, yo dejaba de llorar. En lugar de eso, comencé a cobrarle por hora. Eran $100 por hora durante el día y $200 por la noche. Las tarifas en días festivos eran el triple. En solo 3 meses, mi cuenta bancaria aumentó en casi millones. Silas debía ayudarme a elegir un vestido para la gala. Entonces Mindy llamó sollando porque se había lastimado mucho mientras picaba verduras. Ni siquiera levanté la vista mientras le tendía mi teléfono con el código de pago en la pantalla. En medio de la noche me dio una fiebre altísima. Silas me llevaba al hospital cuando Mindy le envió un mensaje diciendo que los truenos eran demasiado fuertes y no podía dormir. Tranquilamente saqué mi paraguas y le dije que me dejara en la siguiente intersección. Al ver su duda, solo sonreí. No olvides transferir el dinero. Luego llegó el día de la revisión cardíaca programada de mi hija. Mindy llamó de nuevo. Hugo quería ir al parque de atracciones. Necesitaba que un hombre se subiera a las grandes montañas rusas con él. Silas colgó y se dio la vuelta a punto de darle una excusa a mi hija. Me se le adelantó extendiendo la mano igual que yo. Está bien, papi, solo paga. Hoy es día de tarifa triple. El rostro de Silas se contorsionó. Su culpa fue reemplazada instantáneamente por ira. Se puso de pie y me señaló con el dedo, con la voz temblorosa de decepción. Jade Sterling, ¿de verdad es así como estás criando a nuestra hija? Jade tranquilamente a May detrás de mí. ¿Qué tiene de malo? Si no puede tener amor, es mejor que tenga dinero. Yo no aprendí esa lección hasta después de nuestro primer divorcio. ¿Por qué no debería aprenderla ella ahora? Silas se quedó sin palabras. Su teléfono sonó de nuevo y el hijo de Mindy, Hugo, gritó a través del altavoz. Tío Silas, date prisa. Prometiste subirte al dragón de hierro conmigo 100 veces. Me agarró con fuerza el dobladillo de mi camisa. Al dar su movimiento, Silas realmente dudó por una vez. Extendió la mano intentando acariciarle la cabeza. Sé una buena niña, May. Ve a la clínica con mami hoy. Cuando estés mejor, papi te llevará al parque. ¿De acuerdo? May esquivó su mano y parpadeó con sus ojos grandes. Está bien, papi. Solo dame el dinero. El rostro de Silas se oscureció por completo. Shade, tú y tu hija pueden seguir jugando a estos juegos muy malos, exclamó mientras salía furioso. Ustedes dos son absolutamente imposibles. La puerta principal se cerró de golpe, vibrando hasta en mi alma. May me tiró del brazo y me mostró su reloj inteligente. Mami, papi envió muchos ceros. Esta vez es suficiente para la cirugía de May. Al mirar su pálido rostro, contuve las lágrimas y la abracé con fuerza. Es suficiente. Una vez que termines con la cirugía, mami te llevará muy lejos de aquí. Mientras esperaba los resultados de las pruebas, aparecieron varias notificaciones en mi teléfono. Era una filtración sensacionalista de Silas en el parque de atracciones con Mindy y su hijo. La leyenda decía: el multimillonario Silas Sterling fue visto con su nuevo amor. El niño ya lo llama papá. Acerqué la foto y miré la sonrisa relajada y genuina de Silas. No podía recordar la última vez que nos había sonreído así a mí o a May. Me tembló la mano al cerrar la aplicación. Cuando actualicé, la publicación había sido eliminada. Un segundo después, Silas llamó. Jade, no te enojes. Eso fue solo un medio sensacionalista inventando cosas. Ya pagué para que borren esos artículos. Me di cuenta de que se refería a que Hugo lo llamaba papá. No estoy enojada. Los niños dicen cosas sin pensar. Ya que te he alquilado a ellos, deberías concentrarte en ser un buen acompañante. Colgué antes de que pudiera responder. Llegó el informe de May, y el médico dijo que su condición era estable. Podíamos programar su cirugía de bypass cardíaco para el mes que viene. Las piernas se me aflojaron y casi me desplomó en el suelo. Cuando Silas se divorció de mí la primera vez por Mindy, quiso darme una lección. Contrató a los abogados más despiadados para asegurarse de que me fuera sin ningún activo. Al día siguiente, a May le diagnosticaron isquemia miocárdica. Corría el riesgo de sufrir un paro cardíaco repentino en cualquier momento. Debido a la influencia de Silas, ninguna empresa se atrevió a contratarme. Ningún amigo o pariente estaba dispuesto a prestarme un solo centavo. Al ver cómo se deterioraba la salud de May, finalmente me tragué el orgullo y volví con él. Finalmente, hoy estaba fuera de peligro inminente. Después de confirmar la fecha de la cirugía, envié nuestras solicitudes de visa a una agencia. Apareció un mensaje de Silas. Cuando vienes a casa, preparé tu comida favorita. No respondí. Una hora más tarde abrí la puerta principal. Silas estaba en la mesa del comedor sirviendo comida en los platos de Mindy y Hugo. El ambiente acogedor me hizo sentir como si mi hija y yo fuéramos las intrusas. Jade. Silas se levantó abruptamente y caminó hacia la puerta para tomar mi bolso. El casero de Mindy de repente vendió la casa y los echó. No tenían a dónde ir, así que pensé que podrían quedarse aquí por un tiempo. No dije ni una palabra. Solo miré cómo los de la mudanza llevaban nuestras cosas al trastero. Mindy habló con voz débil, pero con los ojos brillando de triunfo. Lo siento mucho, Jade. Mi salud es delicada, así que necesito una habitación con buena luz solar y ventilación. Silas tuvo la amabilidad de darme la suite principal. Incluso la habitación de May había sido ocupada por Hugo. Su muñeca favorita había sido arrojada al pasillo con las piezas separadas. Silas parecía un poco culpable. Jade, si realmente estás en contra de esto, puedo buscarles otro lugar. Estoy de acuerdo. Lo interrumpí tendiéndole la mano. El alquiler por ti sigue siendo el mismo, pero la tarifa por el uso de mi casa y tus servicios adicionales costará más. Silas arrojó mi bolso al suelo y su rostro se tornó de un color púrpura amoratado. Jade Sterling, has perdido la cabeza. ¿Cómo puedes decir algo tan indebido frente a los niños? ¿Ya no te queda vergüenza? Quise reírme. Él era quien había traído a otra mujer y a su hijo a nuestra casa. Sin embargo, me culpaba a mí de no tener vergüenza por señalar la realidad. Silas agarró a Mindy y a Hugo para llevarlos afuera. Al pasar por mi lado, me arrojó una tarjeta Amex negra a la cara. 5 millones es suficiente para ti. Si tanto amas el dinero, ¿por qué no te mudas tú con él? Una vez que la casa quedó en silencio, May gimió mientras usaba un pañuelo de papel para limpiarme la cara. Me di cuenta de que el borde de la tarjeta me había raspado la mejilla. Mami, todo es porque May está enferma. Tienes que aguantar el mal genio de papi por mí. La atraje hacia mis brazos. Mami está enojada. Una vez que se haga la cirugía todo mejorará. Me solía insistir en que su padre le contara un cuento antes de dormir todas las noches. Esta noche se quedó dormida en mis brazos con el rostro húmedo por las lágrimas. Al ver su ceño fruncido, sentí como si mi corazón hubiera sido aplastado por un camión de carga. ¿Cuándo se convirtió nuestra feliz familia de 3 en esta pesadilla? Todo comenzó después de que murió el esposo de Mindy. Silas tenía que ella hiciera algo drástico. Pasaba todas las noches en su casa consolándola. Estaba allí con tanta frecuencia que los paparazzi pensaron que era él quien estaba siendo infiel. A Silas le preocupaba que Hugo sufriera acoso por no tener padre. Nunca se perdía una de las reuniones de padres y maestros o fiestas de cumpleaños de Hugo. Mientras tanto, mi hija era etiquetada como la hija de una rival en la escuela. La acosaban implacablemente mientras Silas jugaba a ser el héroe del hijo de otra mujer. La primera vez que May colapsó por un ataque al corazón, llamé a Silas 100 veces. Nunca respondió porque la línea estaba ocupada. Cuando finalmente la llevé al hospital, todos los médicos habían sido desviados. Les dijeron que trataran el rasguño menor de Hugo como una prioridad. El corazón de May se detuvo 3 veces mientras yo suplicaba de rodillas hasta que mi rostro dolió. Tuve que bloquear físicamente a un médico para salvar la vida de mi hija. Respiré hondo y terminé de hacer las maletas. Cargando a mi hija dormida, dejé esa casa vacía sin mirar atrás ni una sola vez. Pasamos una semana en un nuevo alquiler y Silas no envió ni un solo mensaje. Mindy, sin embargo, envió muchísimos. Reenviaba cada informe sensacionalista de sus salidas familiares, asegurándose de que yo los viera. Miré las fotos con el corazón entumecido. Estaban en todos los lugares a los que alguna vez le había rogado a Silas que nos llevara. Los medios de comunicación eran los mismos que habían cubierto nuestra boda del siglo. Lo siento mucho, Jade. Le dije a Silas que les pagara a los paparazzi para eliminar la noticia, pero dijo que eres lo suficientemente rica como para no importarte. Es culpa mía. Tal vez debería vender las joyas que Silas me compró para pagar y que las retiren. Mindy envió una foto de su nuevo collar de diamantes intentando provocarme. La antigua Jade habría ido furiosa para arrancarle ese collar del cuello. Mi yo actual simplemente respondió: eso sería genial. Gracias. El estado de Mindy mostró que estuvo escribiendo durante mucho tiempo, pero nunca envió una respuesta. Justo cuando pensé que me dejarían en paz, millones llegaron a mi cuenta. Cuando vi el concepto de la transferencia, la sangre en mis venas se heló. Corrí al cementerio tropezando con mis propios pies. Silas estaba allí parado, dirigiendo a unos trabajadores para que cavaran una tumba. Deténganse. Me abalancé hacia adelante, empujando a los trabajadores y agarrando una pala a montar guardia. Silas tiró de Mindy y Hugo para ponerlos detrás de él, soltando una risa fría. Jade Sterling, ¿no dijiste que todo se alquila si el precio es correcto? Ya pagué el alquiler de la parcela de tu madre. ¿Qué clase de drama estás montando ahora? Temblaba tanto que me castañeteaban los dientes. Silas, siquiera eres humano. Se encogió de hombros con indiferencia.
Solo sigo tus reglas. ¿Por qué ese es un problema? ¿O es que en tu corazón todas las emociones son sagradas, excepto nuestro matrimonio, el cual vendiste por dinero? Clavé mis uñas en mis palmas. La rabia superaba el dolor. No podía entender cómo el hombre que una vez se arrodilló en el lecho de reposo de mi madre podía hacer esto. Había jurado protegerme por el resto de su vida. Mindy sostenía una foto enmarcada de un perro con los ojos llenos de lágrimas. Olvídalo, Silas. Barnaby era de la familia para Hugo y para mí, pero es solo un perro. No está bien quitarle el lugar a la madre de Jade, incluso si él necesita un entierro apropiado. Al ver sus lágrimas, la voz de Silas se volvió fría como la escarcha de invierno. Jade, muévete, en tus sueños, grité. Se acercó y me susurró al oído. La cirugía de May es el mes que viene. Necesitas ser un poco más obediente en este momento. El mundo se enfrió. May también es tu hija. ¿De verdad estás usando a tu propia hija para amenazarme? Silas acomodó un mechón suelto detrás de mi oreja. Lo es, pero Hugo también es mi hijo. La noche anterior a nuestra boda, Mindy vino a despedirse. Bebí demasiado y cometí un error. Tú y May tienen el dinero y el título. Deberías aprender a ser más comprensiva. Estaba empapada en un sudor frío. A mi mente seguía volviendo la imagen de May colapsando en el suelo. Lentamente bajé la pala. Mis piernas se sentían como plomo mientras me obligaba a hacerme a un lado. Hugo corrió hacia adelante de inmediato. Yuppie, la anciana se muda para dejarle espacio a Barnaby. Agarró la foto en blanco y negro de la lápida de mi madre. Recogió la urna y se preparó para volcarla. No, mi mente se quedó en blanco mientras me lanzaba hacia ella. Para proteger la urna, mi cabeza cayó muy duramente contra la lápida de mármol. El mundo dio vueltas y mi visión se volvió nublada. Jade. Silas entró en pánico intentando ayudarme a levantarme y limpiarme la herida de la frente. ¿Estás bien? ¿Te sientes mareada? Lo aparté de un empujón y le puse un documento legal frente a la cara. El alquiler no fue suficiente. Firma esto. Miró las letras en negrita. Acuerdo de transferencia de propiedad. Su rostro se volvió frío al instante. Bien, Chad, realmente eres tremenda. Sacó un bolígrafo y garabateó su firma agresivamente. Luego tiró el bolígrafo y los papeles al suelo antes de llevarse a Mindy. El bolígrafo se partió por la mitad. Le había regalado ese bolígrafo para nuestro tercer aniversario. Era el mismo bolígrafo que usó para firmar nuestra licencia de matrimonio. Recogí los papeles, revelando el acuerdo de divorcio escondido detrás de ellos. Al mirar su firma arrogante, reí y lloré al mismo tiempo. Me aferré a la urna de mi madre y me alejé tambaleándome. Una vez que la cirugía de May terminara, habríamos terminado para siempre. Finalmente llegó el día de la cirugía. La vi mientras la llevaban al quirófano en camilla. Exhalé y me arrodillé junto a la puerta, rezando por un milagro. Pero antes de que la cirugía pudiera terminar, mi teléfono sonó con otra notificación de depósito. Antes de que pudiera siquiera revisar el concepto, las puertas del quirófano se abrieron de golpe. Los médicos salieron corriendo sin siquiera quitarse los guantes bastante manchados. Mi corazón se detuvo. Agarré la manga del último médico. La cirugía de mi hija no ha terminado. ¿A dónde van? El médico intentó zafarse. Lo retuve con las dos manos. Hay una emergencia en el piso. 4. Dijo sin mirarme a los ojos. Protocolo de prioridad máxima. El equipo completo debe presentarse de inmediato. Mi hija está en mesa abierta. El equipo de soporte permanece adentro. Está monitoreada. La puerta se cerró en mi cara. Me quedé inmóvil durante 3 segundos, que me parecieron 3 años. Luego entré en movimiento. Recorrí el pasillo hasta el mostrador de enfermería. Puse las manos sobre el vidrio y hablé con una calma que no sentía. Necesito hablar con el director médico del hospital ahora mismo. La enfermera levantó la vista con esa expresión entrenada para comunicar paciencia, sin comprometerse a nada. La señora tendrá que esperar. El director está. Mi hija tiene el pecho abierto en ese quirófano. Mi voz no se elevó ni un solo tono. Si en los próximos 5 minutos no hay un cirujano de regreso en esa sala, voy a llamar al colegio médico, a los 3 canales de noticias que tienen mis datos de contacto guardados y al bufete que lleva los asuntos legales de mi familia desde hace 20 años. Elija usted el orden. La enfermera descolgó el teléfono antes de que yo terminara la frase. Mientras esperaba, revisé la notificación de depósito. El concepto era de 3 palabras: pago de deuda. El remitente era una sociedad de inversión que reconocí de inmediato. Era una de las empresas holding que sí las usaba para mover activos entre filiales sin que apareciera su nombre directamente. Lo había visto en los documentos financieros durante los años de matrimonio. Abrí la aplicación bancaria y revisé el historial de la cuenta del hospital privado donde operaban ahí. 0 movimientos entrantes. Moví los dedos hacia la cuenta de gastos médicos que había abierto específicamente para cubrir la cirugía. 0. Luego abrí la cuenta corporativa donde sí las transfería los pagos de alquiler. Ahí estaban los 10 millones depositados 47 minutos atrás. 47 minutos, justo cuando May entró a quirófano. Cerré la aplicación. El frío que me recorrió la columna no tenía nada que ver con la temperatura del pasillo. El director médico apareció 8 minutos después, ajustándose la corbata con esa prisa que se intenta disimular como calma. Era un hombre de unos 50 años con la mirada de quien ha negociado demasiadas veces cosas que no debería haber negociado. Señor Sterling, lamentamos profundamente las circunstancias. ¿Quién autorizó la interrupción del equipo quirúrgico? Una fracción de segundo de pausa fue una situación de emergencia múltiple en el ala de traumatología. El protocolo establece que Astram. ¿Quién lo llamó a usted esta mañana? Otra pausa más larga. Esta vez el hospital recibe llamadas de numerosos. Director, lo miré sin parpadear. Conozco los nombres de los 5 principales donantes de este hospital. El segundo en la lista es el grupo Sterling. Llevo 5 años viendo cómo funciona esa relación. Hice una pausa. ¿Quién lo llamó? El músculo de su mandíbula se contrajo una vez. No respondió, pero tampoco negó. Me di la vuelta y llamé a mi abogado. 23 minutos después, un cirujano diferente entró al quirófano. Lo conseguí a través de la clínica universitaria, donde había hecho prácticas una década atrás. No era el mejor de la ciudad. Era el más honesto, que no es lo mismo, pero en ese momento era lo único que importaba. Me senté en el suelo del pasillo porque las piernas ya no sostenían el peso de lo que estaba pensando. Silas había pagado 10 millones en el momento exacto en que May entraba a cirugía. Los médicos habían sido desviados con una urgencia de protocolo que el director no quería explicar, y la sociedad holding que hizo la transferencia era la misma que Silas usaba cuando no quería que su nombre apareciera en ningún documento. Podía estar equivocada, podía ser una coincidencia monstruosa y cruel. Pero llevaba suficientes años casada con Silas como para saber que en su mundo las coincidencias no existían. Solo existían las jugadas que no se podían rastrear fácilmente. Apoyé la cabeza contra la pared fría. En mi vida anterior a este matrimonio habría llorado. Habría llamado a alguien para que me consolara. Habría buscado una explicación que me permitiera seguir creyendo que el hombre con quien me casé 2 veces era en el fondo. Bueno, ahora solo abrí mi teléfono y empecé a recopilar capturas de pantalla de los horarios de la transferencia, el nombre de la sociedad holding, los registros de llamadas de las últimas 48 horas, el certificado médico del estado de May al entrar a quirófano, el nombre del médico que lideró la evacuación del equipo original. Cada dato era una pieza. Aún no sabía con exactitud qué figura estaba armando, pero sabía que cuando terminara de armarla iba a ser imposible de ignorar. 2 horas y 16 minutos después de que empezara todo, las puertas del quirófano se abrieron. El cirujano salió con la mascarilla bajada y los ojos cansados. Me levanté del suelo sin siquiera darme cuenta. La cirugía fue exitosa. Se quitó los guantes. Es una niña muy fuerte. Las rodillas se me doblaron. Me sostuve contra la pared y asentí porque no podía hablar. Pasará la noche en un CI de observación. Si los indicadores se mantienen estables, mañana por la tarde podrá verla despierta. Esperé a que se fuera. Luego me deslicé hasta el suelo otra vez y me quedé ahí, con la espalda contra la pared y las manos temblando sobre las rodillas mientras el pasillo se vaciaba a mi alrededor. No lloré. No todavía. A las 11 de la noche apareció Silas. Venía solo, sin Mindy, sin Hugo, con esa expresión que en los primeros años de matrimonio yo había confundido con preocupación genuina y que ahora reconocía como el gesto de un hombre calculando su próximo movimiento. Se sentó a mi lado sin pedir permiso. ¿Cómo está? Bien. Un silencio, Jade. Lo de hoy. No, lo interrumpí sin levantar la voz. No, esta noche. Silas guardó silencio. Luego exhaló y apoyó los codos en las rodillas. Firmé los papeles sin leerlos. Lo sé, el divorcio ya está registrado. Otra pausa larga. Lo sentí moverse a mi lado, girarse levemente hacia mí. Y May, levanté los ojos hacia él por primera vez desde que había llegado. En su rostro había algo que no sabía cómo clasificar, algo que todavía se parecía desde cierto ángulo al hombre que se había arrodillado al lado del lecho de muerte de mi madre. Macy, estará bien, dije. Yo me encargo. Se quedó callado durante un minuto entero. Luego se puso de pie, se abotonó el saco y dio un paso hacia el pasillo. Jade se detuvo sin darse la vuelta. Hoy no fui yo. La evacuación del equipo médico. No fui yo. No respondí. Sus pasos se alejaron por el corredor hasta que el sonido desapareció.
Me quedé mirando el punto donde había estado parado, con la carpeta de capturas de pantalla todavía abierta en mi teléfono, y una sola pregunta que no me abandonaba. Si no había sido él, ¿quién más tenía razones para que May no sobreviviera a esa cirugía? No dormí esa noche. Me quedé en la sala de espera de la UI con el teléfono en la mano y la carpeta de capturas de pantalla abierta, revisando cada detalle una y otra vez, como si las respuestas pudieran aparecer entre las líneas y las miraba con suficiente fijeza. Silas había dicho que no fue él, y lo extraño, lo que no podía quitarme de encima era que le creía. No porque fuera un hombre honesto, sino porque Silas Sterling nunca había necesitado actuar en las sombras. Tenía suficiente poder para hacer daño a plena luz del día, y con su nombre firmado al pie. Lo que había pasado hoy tenía la firma de alguien que actuaba desde el miedo, alguien que necesitaba que pareciera un accidente. Me levanté, caminé hasta la ventana del pasillo, y miré el estacionamiento vacío 3 pisos más abajo. El concepto de la transferencia seguía ahí. Pago de deuda 10,007 minutos antes de que comenzara la cirugía. No era una cantidad elegida al azar. Era el costo exacto de la operación privada que yo había negociado con el hospital 4 semanas atrás. Alguien había tenido acceso a ese contrato. Solo 3 personas conocían esa cifra exacta. Mi abogado, el director del hospital y Silas. A las 6 de la mañana, cuando el turno de enfermería cambió, una mujer se detuvo frente a mí con una taza de café y me la puso en las manos sin decir nada. Tenía unos 40 años, el cabello recogido en una trenza y la expresión de quien ha visto demasiadas salas de espera para sorprenderse por nada. ¿Es tu hija la del quirófano de anoche?, preguntó. Sí, salió bien. Asintió como confirmándose algo a sí misma. Yo estaba en el pasillo cuando trajeron al nuevo cirujano. Vi lo que hizo para que llegara. Me quedé quieta. Mi nombre es Elena Vargas. Soy supervisora de enfermería en este turno. Hizo una pausa breve, y la llamada que desvió al equipo original anoche no vino de traumatología. El café se enfrió en mis manos. ¿De dónde vino? Elena miró hacia los dos extremos del pasillo antes de responder. Del piso administrativo, extensión 4 y 412. Sacó un papelito doblado del bolsillo de su uniforme y me lo puso en la palma. Ese número corresponde a la oficina del director, pero el director estaba en una reunión de consejo cuando se hizo la llamada. La reunión tiene lista de asistencia firmada. Él no realizó esa llamada. Lo miré. Luego la miré a ella. ¿Por qué me está diciendo esto? Su expresión no cambió. Porque conozco a esa niña. La atendí hace 8 meses cuando llegó en paro cardíaco, y su madre se arrodilló en este mismo pasillo hasta sangrar. Recogió la taza vacía de mis manos. Alguien más usó esa extensión. Eso está documentado en el sistema de registro de llamadas internas, pero ese registro desaparece automáticamente a las 72 horas, salvo que alguien lo solicite formalmente como evidencia. Se me agotaban las horas. ¿Cuánto tiempo tengo? Unas 36 horas. Llamé a mi abogado a las 7 de la mañana. A las 9, la solicitud formal de preservación de registros estaba depositada ante el colegio médico y ante el juzgado civil de turno. Mi abogado también consiguió, a través de un contacto en la empresa de telecomunicaciones del hospital, el registro de acceso a la extensión 4 y 412, durante las 2 horas previas a la cirugía de May. Una sola entrada, 6:48 de la mañana. El nombre de usuario del sistema era una cuenta de visitante de corta duración, el tipo que se genera automáticamente cuando alguien se registra como acompañante de un paciente. Solo existía durante 24 horas y luego se eliminaba. Abrí el portal de registros de ingresos del hospital con las credenciales que me había dado Elena. Busqué los ingresos de acompañantes de esa mañana. 12 personas. Revisé nombre por nombre hasta que llegué al séptimo. Acompañante M. de la Croix. Paciente H. de la Croix. Mindy y Hugo los había traído a May primera hora de la mañana con la excusa de visitar a un niño del piso pediátrico. Según constaba en el registro, ningún médico los había recibido. Se habían ido antes de que comenzara la cirugía. Pero durante los 40 minutos que estuvieron dentro, alguien había accedido a la extensión 4 y 412. Pasé la tarde con I. La UCI tenía una iluminación tenue y el sonido constante de los monitores cardíacos, pero ella dormía con una paz que hacía semanas no veía en su rostro. Le tomé la mano pequeña y fría entre las mías, y me permití exactamente 10 minutos de no pensar en nada, solo en su respiración, solo en el sube y baja de su pecho. Luego saqué el teléfono y escribí un mensaje. No a mi abogado, no a Elena, a una persona cuyo número había guardado hace meses, sin estar segura de cuándo lo necesitaría. Daniel Rojas, investigador privado, especialidad gestión patrimonial y fraude corporativo. Lo había conocido durante el primer divorcio, cuando intentaba rastrear los activos que Silas había movido antes de que los abogados llegaran. Daniel no había conseguido suficiente en ese momento, pero había conseguido algo más valioso. Había documentado, en un informe que yo guardé en 3 lugares distintos, que Mindy de la CRA había sido beneficiaria de 3 fideicomisos anónimos constituidos por el grupo Sterling en los últimos 4 años. No eran donaciones de un amigo compasivo, eran pagos regulares, estructurados. Escribí. Necesito saber todo lo que puedas encontrar sobre M, de la CRA en las últimas 72 horas, especialmente movimientos hospitalarios. Tengo un registro de acceso y necesito construir la secuencia completa. La respuesta llegó en menos de 4 minutos. Estaba esperando que me escribieras. Hay cosas que encontré por mi cuenta que necesitas ver. Nos reunimos esa noche en el aparcamiento del hospital. Daniel era un hombre discreto, del tipo que pasa desapercibido en cualquier lugar precisamente porque no hace nada para destacar. Me entregó una carpeta sin saludar. Mindy de la Croix no es viuda. Levanté los ojos del documento. Su esposo, Richard de la Croix, no murió en un accidente de tráfico como si las cree. Daniel señaló la segunda página. Está vivo, internado bajo otro nombre en una clínica privada en el norte del país. Ingresó hace 3 años con un cuadro de intoxicación severa. Diagnóstico inicial: envenenamiento por exposición prolongada a un compuesto orgánico. Hizo una pausa. El mismo tipo de compuesto que se encuentra en ciertos sedantes de uso veterinario. De administración gradual, prácticamente indetectable en análisis rutinarios. El aparcamiento estaba en silencio. Mindy lo envenenó. No hay cargos formales, pero hay una enfermera de la clínica que aceptó hablar y hay un patrón de visitas que Mindy realizó al hospital donde internaron a Richard antes de declarar su muerte. Cerró la carpeta. Lo que más me interesa es el seguro de vida. Cobró la póliza completa. 4 millones. Ese dinero fue el capital inicial de una sociedad de inversión. Sentí que algo se asentaba en mi mente con un peso específico, casi físico. La sociedad holding que me hizo la transferencia esa mañana. Daniel asintió lentamente. Los 10 millones que llegaron a tu cuenta con el concepto pago de deuda no son de Silas Jade, son de Mindy, y no son un pago. Son una forma de documentar que tú recibiste dinero en el momento exacto en que el equipo médico fue desviado. Me miró fijamente. Si algo le hubiera pasado a May en ese quirófano, había una transferencia de 10,00 ones a tu nombre como evidencia de que tú pagaste para que eso ocurriera. El mundo se detuvo. Todo el alquiler de Silas, los años de humillación, el divorcio, la mudanza, la tumba de mi madre, cada movimiento de los últimos meses que yo había creído estar controlando, los había estado observando y había estado construyendo con la misma paciencia quirúrgica con que yo construía mis propias estrategias. Una trampa perfecta, no para Silas, para mí. Guardé la carpeta en mi bolso con manos que no temblaban, porque había aprendido a no dejar que temblaran donde alguien pudiera verlo. Daniel, necesito una cosa más. Dime, necesito saber dónde está Richard de la Croix ahora mismo. Daniel me miró durante un segundo largo. Eso es exactamente lo que esperaba que preguntaras. Encendió el motor. Porque Richard de la Croix lleva 3 semanas intentando contactar a alguien que pueda sacarlo de esa clínica. Una pausa y hace 2 días consiguió filtrar un mensaje. Me tendió su teléfono. En la pantalla había una sola línea de texto enviada desde un número desconocido. Ella no es lo que Silas cree. Yo lo sé todo y tengo las pruebas. Richard de la CR estaba en una clínica privada a 4 horas de la ciudad, internado bajo el nombre de un primo fallecido hace años. La institución era discreta, cara y absolutamente no acostumbrada a recibir visitas sin cita previa. Llegué a las 10 de la mañana con mi abogado, una orden cautelar firmada por el juzgado civil de turno, y los registros de intoxicación que Daniel había conseguido la noche anterior. El director de la clínica nos hizo esperar 22 minutos. Luego abrió la puerta él mismo. Richard era un hombre de unos 45 años que parecía 10 más. Tenía el cabello entrecano y las manos con un temblor leve, que probablemente nunca desaparecería del todo, pero sus ojos eran los de alguien que llevaba 3 años esperando exactamente este momento. No hubo presentaciones largas. Puso una memoria USB sobre la mesa antes de que yo dijera una sola palabra. Lo grabé todo. Su voz era ronca pero firme desde el año anterior al accidente. Tenía sospechas. Instalé una cámara en el estudio de la casa. Una pausa. No es agradable de ver. Mi abogado recogió la memoria sin tocar los bordes. ¿Está dispuesto a declarar?, preguntó.
Llevo 3 años esperando poder hacerlo. Lo que contenía esa memoria no era solo el registro del envenenamiento gradual de Richard, era mucho más. Conversaciones telefónicas de Mindy con Silas durante los meses en que Richard aún vivía en casa. No conversaciones de consuelo entre amigos, conversaciones de coordinación, de estrategia, de tiempos y montos y cómo estructurar las transferencias para que no dejaran rastro visible. Silas no era inocente, pero tampoco era el arquitecto. Lo que los registros mostraban era a un hombre que había sido manipulado con precisión durante años por alguien que lo conocía mejor que él mismo. Mindy sabía exactamente qué botones presionar, el sentido de culpa, el miedo al abandono, la necesidad de ser el héroe de alguien. Salí de la clínica con la memoria USB guardada en mi bolso y algo extraño en el pecho que tardé varios minutos en identificar. No era satisfacción, era lástima por Silas, una lástima pequeña, contenida, que no cambiaba nada, pero que estaba ahí. Lo que siguió fue rápido. Mi abogado presentó la denuncia formal esa misma tarde. Envenenamiento con agravantes, fraude de seguro de vida y tentativa de inculpación de tercero, que era el cargo que correspondía al intento de vincularme a través de la transferencia de 10 millones con la interrupción de la cirugía de Messi. A las 6 de la tarde, la fiscalía emitió una orden de presentación para Mindy de la CRA. Yo estaba en la habitación de la UCI con Mai cuando Daniel me envió el video. Era una grabación de las cámaras externas del edificio donde Silas tenía su oficina principal. Mindy había llegado a las 5:30 sin avisar con Hugo de la mano. Silas la había recibido en la puerta. La conversación sin audio duró menos de 4 minutos. En un momento, ella le puso el teléfono en la mano. Silas lo miró y luego hizo algo que no le había visto hacer en años. Se sentó en el escalón de la entrada como si las piernas no lo sostuvieran. Hugo lo miró sin entender. Mindy intentó ponerle una mano en el hombro. Silas se apartó. 3 minutos después, ella se fue con Hugo sin mirar atrás. Silas llamó a las 8 de la noche. No contesté. Llamó 3 veces más. A la cuarta le envié un mensaje de texto con el número de mi abogado y la instrucción de canalizar cualquier comunicación a través de él. Luego apagué la pantalla y me quedé mirando a May. Estaba despierta. Tenía los ojos abiertos y la cabeza girada hacia mí con esa expresión quieta de los niños que han aprendido demasiado pronto a leer el silencio de los adultos. Mami, ¿ya terminó todo? Le acomodé el cabello sobre la almohada. Casi, mi amor. Papi va a ir a la cárcel. Me tomó un segundo responder. No lo sé todavía. May procesó eso con la seriedad de quien no tiene energía para gastar en reacciones innecesarias. Y nosotras nos vamos. Saqué el teléfono y le mostré la confirmación de las visas que había llegado esa mañana. En cuanto el médico diga que puedes viajar, nos vamos. May miró la pantalla durante un momento. Lejos, muy lejos. Una pausa. Bien. Cerró los ojos. Mami, cuando lleguemos puedo tener un perro. La primera sonrisa real en semanas me salió sola desde algún lugar que creía que había cerrado con llave hacía mucho tiempo. El que quieras. Esa noche, mientras May dormía, llegó una última notificación. No era de mi abogado, no era de Daniel. Era una alerta del portal de noticias que seguía desde hace años, el mismo que había publicado las fotos de Silas y Mindy en el parque de atracciones. El titular decía Mindy de la CRA, vinculada al grupo Sterling, investigada por la fiscalía por múltiples cargos. Fuentes confirman que el esposo dado por muerto está vivo. Debajo alguien ya había filtrado la foto de la orden de presentación y en la sección de comentarios, el primero en aparecer era un mensaje de una cuenta anónima con 0 seguidores y 0 publicaciones, creada esa misma tarde. Decía solo 4 palabras. Jade, necesito hablar contigo. La cuenta anónima tenía 0 seguidores y 0 publicaciones, pero el número desde el que había sido creada, visible en los metadatos que Daniel extrajo en menos de 10 minutos, era el teléfono personal de Silas Sterling. Lo supe antes de abrir el mensaje. Lo supe por la forma en que estaba escrito, sin explicaciones, sin justificaciones, sin el tipo de prólogo que usan las personas que creen que el mundo les debe una audiencia. Solo 4 palabras. La misma economía de lenguaje que Silas usaba cuando algo lo había sacudido de verdad. Le respondí con una dirección y una hora. Llegó puntual. El café junto al hospital era pequeño y casi vacío a esa hora de la mañana. Silas entró con el mismo traje del día anterior, levemente arrugado, con las ojeras de quien no ha cerrado los ojos en toda la noche. Se sentó frente a mí sin pedir nada en la barra. Por primera vez en años no intentó tomar el control de la conversación. Vi los registros que presentó tu abogado. Su voz era plana. Las transferencias, la sociedad holding, el acceso a la extensión del hospital. Una pausa. Richard, esperé. No sabía que estaba vivo. Apoyó las manos sobre la mesa. Jade, necesito que sepas que no sabía eso, que sí sabías. Tardó. Sabía que Mindy no era completamente honesta conmigo. Lo dijo como quien finalmente pone en voz alta algo que ha estado cargando demasiado tiempo. Había inconsistencias, cosas que no cuadraban, pero cada vez que me acercaba demasiado a una pregunta, ella lloraba y yo retrocedía. Exhaló. Llevo 4 años retrocediendo. Lo miré al hombre que había firmado nuestro divorcio con un bolígrafo que le regalé en nuestro tercer aniversario. Al hombre que había dejado a su hija en el suelo del hospital mientras atendía un rasguño ajeno. Al hombre que en algún lugar debajo de todo eso alguna vez se había arrodillado junto a la cama de muerte de mi madre y había prometido cuidarme por el resto de su vida. ¿Qué quieres de mí, Silas? Levantó los ojos. Quiero pedirte perdón. Ya lo escuché. No, no como lo que viene después de un error, como lo que viene después de un fracaso completo. Se inclinó levemente hacia adelante. Fallé a May. Te fallé a ti y lo hice con tanta convicción que me convencí de que el problema eran ustedes. Una pausa larga. Eso no tiene arreglo. Lo sé, pero necesitaba decírtelo en persona. El café estaba frío en mi taza. No lo había tocado. Eso es todo. Pregunté. Dudó un segundo. Luego asintió. Eso es todo. Mindy fue detenida esa misma tarde. No hubo dramatismo. No hubo escena pública. 2 agentes de la fiscalía llegaron al apartamento donde se había instalado con Hugo, después de que Silas cerrara el acceso a las cuentas compartidas, y la acompañaron en silencio hasta el vehículo. Hugo fue puesto bajo el cuidado temporal de los servicios sociales mientras se notificaba a los familiares del niño. Daniel me mandó el video de la detención. No lo guardé. No lo necesitaba. 3 semanas después de la cirugía, el médico firmó el alta de Missy. Salió del hospital caminando sola con una mochila pequeña en la espalda y sus audífonos al cuello. Se detuvo en la puerta automática. Aspiró el aire de afuera con los ojos cerrados y luego me miró con esa expresión seria que a veces me asustaba porque era demasiado adulta para su edad. Mami, ya mandamos todo. Todo. El oso también. El oso también. Asintió con solemnidad y siguió caminando hacia el taxi. Silas estaba esperando en el aparcamiento. No lo había citado. Tampoco me sorprendió encontrarlo. Se puso de pie cuando nos vio salir con las manos en los bolsillos y esa postura de quien ha ensayado mentalmente lo que quiere decir y sabe que no alcanzará. May lo vio. Se detuvo. Silas dio un paso hacia ella. May, yo, papi. Su voz era completamente tranquila. Hoy no cobro una pausa, pero tampoco tengo tiempo. Siguió caminando hacia el taxi. Silas se quedó inmóvil. Algo cruzó su rostro que no supe clasificar del todo. Dolor. Probablemente el tipo de dolor que no busca consuelo porque sabe que lo ha generado él mismo. Me detuve frente a él un momento. No había nada pendiente entre nosotros. Los papeles estaban firmados, los activos divididos, la custodia de May resuelta. No había deudas emocionales que cobrar ni explicaciones que dar. Solo le dije una cosa. Cuídate, Silas, y seguí caminando. El avión despegó a las 7 de la tarde. May se quedó dormida antes de que termináramos de subir, con la cabeza apoyada en mi hombro y los dedos todavía enredados en los míos. La miré durante un buen rato. Su respiración pareja, el color que había vuelto a sus mejillas, la pequeña cicatriz en el pecho que con el tiempo se volvería plateada y luego casi invisible. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Pensé en los años que había pasado, creyendo que el amor era algo que se resistía, algo que se aguantaba, que se negocia, que se recupera a cualquier costo, porque perderlo significaba haber fallado en algo fundamental. Pensé en las noches que lloré en silencio para no despertar a May, en las veces que me tragué la humillación porque tenía miedo de que sin Silas no hubiera cirugía, no hubiera futuro, no hubiera nada. Había convertido el dolor en una tarifa porque era la única forma que encontré de no hundirme en él. Pero la lección no era esa. La lección era más simple y más difícil al mismo tiempo. Ningún amor que te exija borrarte a ti misma merece ser rescatado. Ninguna familia que solo funciona mientras tú sangras en silencio, vale el silencio. Y la persona más peligrosa que puede ser para alguien que depende de ti, no es la que se quiebra, es la que finalmente decide dejar de hacerlo. No salí victoriosa porque derroté a nadie. Salí libre porque aprendí que la única batalla que importaba siempre fue la de no perderme a mí misma, y esa por fin la había ganado.